Bienvenidos a un nuevo capítulo de Devocionales Cristianos a través de las pantallas de Cristo es tu Ruta. Qué bendición es poder nuevamente estar con ustedes. Qué alegría, hermanos, poder quizás compartir nuevamente un trocito de la palabra del Señor. Hoy en tiempos difíciles, en tiempos complicados, en tiempos donde quizás no nos podemos reunir aún, en tiempos donde el mundo ha cambiado un poco, donde la sociedad ha convulsionado en muchos aspectos, donde las situaciones cotidianas de la vida nos han llevado a lo mejor a reducir, ¿cierto?, nuestra interacción a través de una pantalla, a través de quizás de poder escucharnos, vernos a través de una videollamada, a través de mensajería de texto, a través de muchas cosas que quizás antes lo podíamos hacer de manera fraternal, de manera quizás física, ¿verdad? Pero esto no quita que podamos compartir un trozo de la palabra del Señor, que podamos alimentarnos a través de la palabra del Señor, que el Señor pueda bendecir nuestras vidas, su vida y mi vida, a través de estas pantallas. Qué medio de bendición hoy en estos tiempos Dios nos ha provisto, que lo podamos hacer de esta manera. Qué bendición tan grande el Señor nos ha dado. Me alegro de estar nuevamente con ustedes a través de estas pantallas, como ya les decía, y de que podamos compartir parte de la palabra del Señor, el consejo sabio, oportuno y siempre eficaz de como es la palabra del Señor. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Si usted en casa tiene una, puede hacerlo también y puede acompañarme a través de las Escrituras. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 8, del verso 23 al 27. Y en reverencia a la palabra del Señor, vamos a darle lectura en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Jesús: calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Que el Señor añada bendición al consejo de su palabra. Antes de seguir más adelante, le voy a invitar a que cierre sus ojos, incline su cabeza y su corazón y oremos por esta palabra delante del Señor. Señor, en esta hora, cuántas gracias te damos, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, porque nos das la oportunidad de poder alimentarnos a través de tu palabra, de poder guiar nuestras vidas a través del consejo siempre oportuno de ella. Mira, Señor, en esta hora, permítenos abrir nuestro corazón, permítenos abrir nuestros oídos del alma. Bien lo dice tu palabra: bienaventurado todo aquel que oye mis palabras, pero más bienaventurado el que las pone por obra. Y en esta hora, Señor, ayúdanos no solo a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser bendecidos a través de ella. Ayúdanos, Señor, a que esa bendición que tiene tu palabra, porque ella ya es bendita,
quede en nuestros corazones. Grábala, Señor, en la tabla de nuestros corazones. Quizás hoy día no es el momento en que echemos mano de ella, pero llegará el momento en nuestras vidas que tengamos que echar mano de ella. Y aún en ese momento, recuérdalo, sácalo de nuestro corazón, recuérdalo a nuestra mente, Señor, y podamos aplicar tu palabra en el caminar de nuestras vidas. En esta hora, Dios mío, te pido una bendición especial por aquellos que están viendo este devocional, por aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, a través de estas pantallas. Llegue hasta ellos, Señor. Hágales sentir, Dios mío, que eres tú quien está aconsejando a través de tu palabra, que eres tú quien está hablando, Señor, a través de esta palabra. Y aún así, Dios mío, añade gracia a mi vida. Dame la gracia del cielo, Señor, para que las palabras que salgan de mis labios sean con esa sazón especial que solo tú sabes dar. En esta hora te pedimos y te imploramos, Señor, una bendición para cada uno de nosotros, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor añada bendición. Mire, el libro de Mateo nos muestra parte de un momento en donde Jesús, cansado, dice la palabra del Señor en otro evangelio que la multitud le abrumaba. Y así, de esta forma, el Señor dice: pasemos al otro lado, a sus discípulos. Eso está en el libro de Marcos. Y entrando él en la barca, como dice Mateo capítulo 8 del verso 23, sus discípulos le siguieron. Pues el Señor pidió entrar en la barca, pues el Señor pidió pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque ya era tarde. Muchas veces el poder servir a los demás les impedía incluso comer, les impedía incluso a lo mejor dejar sus actividades y labores que a lo mejor ellos tenían que hacer en aquel entonces. Dice la palabra del Señor que cuando estaban en la barca se levantó una gran tempestad. Estando ellos en la barca, dice, se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús estaba durmiendo, ¿cierto? En la proa del barco, allí estaba tranquilamente descansando su cuerpo. Mientras él dormía, sus discípulos, al menos 4 de ellos que conocían perfectamente el mar, pues eran pescadores, se complicaban la existencia ante esta gran tempestad. Pero sabe, dice la palabra del Señor, que vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él despertó y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Sabe que, como le decía, el Señor da la orden de pasar al otro lado. Y es momento de preguntarse si el Señor dio la orden de pasar al otro lado. ¿No sabía el Señor que vendría dicha tempestad? ¿No conocería el Señor que vendría la tempestad donde estos hombres verían quizás en peligro sus vidas? Y sabe, mis hermanos, a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia del hombre se repite un patrón en la sociedad, en el hombre como género,
que no hay cosa que el hombre ame más que su propia vida. Muchos dan todo lo que tienen por salvar sus vidas. Muchos pagan grandes sumas de dinero por mejorar sus vidas. Y aún así, muchos pagan grandes sumas mensualmente para andar protegidos, con guardaespaldas, en un vehículo blindado, porque son francos y son mira, ¿cierto?, de muchas personas que a lo mejor desean lo que este hombre o esta mujer que invierte dinero para proteger su vida tiene. Que el Señor nos bendiga, que el Señor añada bendiciones en esta hora. Pero sabe, en el momento en que Jesús entra en la barca, y volviendo a la palabra del Señor, los discípulos obedecen cuando el Señor dice pasemos al otro lado. Pero aquí hay un punto importante: el obedecer al Señor, el seguir las reglas que el Señor pueda poner a nuestras vidas, el guardar los mandamientos, porque claramente lo dijo el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. El guardar lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra no nos impide, no nos hace libres del peligro. Que el Señor nos ayude. O no nos libra de poder vivir situaciones difíciles. No nos impide que en nuestra vida pasemos situaciones complejas, situaciones donde nos vamos a ver enfrentados quizás cara a cara, incluso con la muerte, como se vieron estos hombres. No nos libra que a lo mejor mañana, pasado o a lo largo de nuestra vida podamos vivir situaciones complejas, situaciones de peligro, situaciones que a lo mejor dañarán nuestra integridad física, de salud, o quizás nuestro patrimonio, como le pasó a Job. Mire, Job, dice la Escritura, un hombre justo, un hombre que sí guardaba lo que Dios decía, aún sin conocerle. Pero, aún obedeciendo a Dios, perdió hijos, perdió casa, perdió riquezas, perdió a su esposa. Y como si fuera poco, dice la palabra del Señor, que también perdió su salud, puesto que rascaba con una teja, sentado en cenizas, las llagas que habían en su piel. Y desde ahí dijo Job: sé que mi Redentor vive, y desde el polvo se levantará. Y sabe que la palabra del Señor dice que fue en ese momento cuando el Señor comienza nuevamente a bendecir a Job, cuando el Señor le da hijas e hijos, hijas más bellas aún de las que tenía, cuando vuelve su esposa, cuando vuelven sus riquezas, cuando el Señor le bendice, y le bendice al doble de lo que ya él tenía. O sea, podemos ver a través de quizás la experiencia de Job y a través de la experiencia de este pasaje bíblico donde Jesús calma una tempestad, que el obedecer al Señor no necesariamente nos excluye de peligros, de situaciones difíciles, de situaciones en donde nuestra integridad, como ya le decía, física, o quizás nuestra integridad patrimonial se ve afectada. Pero hay algo que sí o sí, son dos cosas que sí o sí a lo largo de nuestra vida podrán asegurarnos la obediencia.
Por ejemplo, que si obedecemos al Señor, estaremos seguros con Él y llegaremos a nuestro destino. Y la otra cosa, que si usted y yo obedecemos al Señor, Él estará con nosotros. Él estará con usted. Él estará conmigo. Mire, Él estaba en esta barca. Ellos pensaron que el maestro estaba dormido y que no despertaría. Pero el Señor estaba con ellos. Aún estando con ellos, ellos dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos. Y sabe, el Señor también nos da un consejo a través de esto. El Señor quiso probar su fe. Quiso probar su fe. Y es por eso que le dice en el verso 26: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Las situaciones prácticas de la vida, hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás viendo, las situaciones prácticas de la vida ayudan a complementar lo teórico, lo que el Señor nos dice a través de su palabra. No es lo mismo leerlo, no es lo mismo que alguien lo explique, a pasar por el momento, a pasar por la dificultad, a pasar la prueba. En ese momento usted puede decir: yo lo viví. Yo sé que Cristo estuvo a mi lado. Yo sé que el Señor no falló, aún en el momento más difícil. Ya veíamos, ¿cierto?, la historia de Job. Aún en ese momento, Job no renegó de Dios. Aún cuando su mujer le dijo: ¿sabes?, maldice a tu Dios y muérete. Aun cuando ninguno de sus amigos estuvo ahí para socorrerle, pero había uno que estaba atento al clamor de Job. Tal como aquí el Señor quizás estaba dormido y estos hombres, los apóstoles, ¿cierto?, sus discípulos, le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Sabe? En la vida del hombre, en la vida del creyente, se da una situación similar en muchas oportunidades. Cuando de pronto se cierra una puerta, cuando de pronto el doctor dice: no hay sanidad. Cuando usted recibe un llamado y es una mala noticia. Pareciera ser que el Señor está en la proa del barco durmiendo en aquella tempestad. Pareciera ser que el Señor no está con nosotros. Pero ¿sabe? Hubo un hombre en las Escrituras que lo graficó de tan buena manera y en un versículo tan corto. Y este fue Pedro. En el libro de Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad, porque Él, el Señor, es quien tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe? Muchas veces pareciera que el Señor está durmiendo, muchas veces y en muchos momentos de nuestra vida, y a lo mejor en este minuto a su mente se vienen muchos momentos de su vida difíciles, o a lo mejor usted está pasando un momento difícil, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y hoy a lo mejor usted está pensando que el Señor no está con usted, o que el Señor está dormido en medio de esta tempestad que está pasando. Que el Señor se durmió en medio de alguna tempestad que usted pasó. Pero déjeme decirle que hoy, a la luz de la palabra del Señor, el Señor le dice a usted y me dice a mí que confiemos en Él. Que confiemos en el Señor, y como le dijo a estos discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces, levantándose, reprendió los vientos y reprendió al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Toda la autoridad de Dios estaba en Jesús. No así como los profetas que decían: Señor, clamamos a ti por lluvia. Señor, desciende. Señor, haz descender el fuego, dijo uno por ahí. ¿No crea usted que el Señor está durmiendo en la proa del barco en su tempestad? No crea yo eso. Porque Él es quien tiene cuidado de usted. Él es quien tiene cuidado de mí. Él es quien tiene cuidado de nosotros. Él es el que tiene la autoridad de decirle a su problema, a la situación que sea que usted está viviendo en este minuto, hermano, a través de esta pantalla, reciba esa bendición. A través de esta predicación, de esta palabra del Señor, reciba esa bendición. Él es el que tiene la autoridad de calmar el viento que está atormentando su vida en esta hora, de calmar el mar que está entrando a su barca y que pareciera que a lo mejor su barca ya no da más, que en cualquier momento, con esas olas grandes que nos declara la palabra del Señor, la tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, y que pareciera que ya su barca quizás se está destruyendo o en cualquier momento comienza a hundirse y a perecer juntamente con los que la tripulan. Déjeme decirle que hoy, a la luz de la palabra del Señor, el Señor le dice a usted y me dice a mí: confía en mí, ten fe, sigue adelante, sigue guardando mis preceptos, sigue guardando mis mandamientos. Porque mientras usted y yo hagamos esto, van a haber dos cosas que nos va a asegurar la obediencia, que estaremos seguros delante del Señor, que tendremos un viaje, quizás no libre de tempestades, quizás no libre de dificultades, pero un viaje que llegaremos a destino. Y nos asegura aún una segunda cosa, que Él estará siempre con usted y siempre conmigo. Hoy, mis hermanos, mis hermanas, amigo, amiga que usted me está escuchando a la luz, a través de estas pantallas, le hago esta invitación a que pueda depositar su confianza, a que pueda depositar su fe, a que nuestra confianza esté depositada en el Señor, a que nuestra fe esté depositada en el Señor. El Señor tiene la autoridad de decirle al viento que azota su vida en esta hora que se detenga, al mar que está anegando su barca que se calme, y que en su vida y en mi vida se haga grande bonanza. En esta hora, mis hermanos, que el Señor le bendiga. En esta hora, estimado amigo, que el Señor bendiga su vida. Confíe en el Señor, aún por lo difícil que esto pueda parecer, aún por lo complicado, por lo complejo que la situación que usted esté viviendo pueda parecerle, confíe en el Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor añada bendición, y a través de estas pantallas les mando un fuerte abrazo, un fuerte y fraterno abrazo a través de estas pantallas, y recuerde, confíe en el Señor aún cuando todo parezca derrumbarse. Que el Señor les bendiga. Como tú en la tierra.
secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque de mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el